Hola, ¿cómo están amigos biodomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Queremos mandar un saludo a Miguel Martínez, que él es de San Fernando, Tamaulipas. Nos mandó unos mensajes, estuvimos platicando un poco con nuestro amigo. Quiero mandar un saludo. Él está ahorita en Ohio, o sea, no está enojado, está en el estado de Ohio, de Estados Unidos. Y bueno, pues desde allá mando un saludo a toda su gente acá en San Fernando, Tamaulipas. Y a su esposa, que él dijo que su esposa no le creyó que le había contestado. Raza, quiero que sepan esto. Vi comentarios, de que algunas personas nos mandaron mensajes por lo de los videos que no hemos mandado a todos. Gente, si les voy a decir esto, nos llegaron hasta el momento más de 3000 mensajes. Y bueno, imagínense, solo somos un grupo pequeño de personas y aparte tenemos pues otras actividades. Hemos contestado que yo sepa lo más posible, creo que todos, a lo mejor se me fueron unos cuantos, pero no es intención nuestra ignorarlos. Al contrario, las personas saben, o los que lo han hecho saben que nos han hecho llamada, se han puesto en contacto con nosotros y nosotros tratamos de responderles siempre, tratamos de que nuestra comunidad sepan que no solo pues queremos que nos oigan, también nos interesa colaborar con ustedes. Y mucha raza nos ha hablado por diferentes situaciones. Nos habló un amigo de Arkansas, espero que esté muy bien. Ya no se comunicó con nosotros, pero le mandamos un abrazo, espero que esté bien. Nos ha hablado gente que apreciamos muchísimo de acá de Apodaca, gente del Estado de México, mucha gente de diferentes lugares que siempre nos está apoyando, gente de Tampico, gente de todas partes, gente de Italia y sobre todo Argentina, raza, mucha raza de por allá. Un saludo y un abrazo hasta tan lejanas tierras. Ojalá un día podamos ir por allá. Creo que nada es imposible si trabajas por ello. Y bueno, me gustaría, parte de mis planes de vida es trabajar mucho y tengo muchos planes que tengo que hacer y definitivamente solamente trabajando se consiguen las metas. Y raza, las historias nos llegan todos los días. Si tú nos mandaste una historia, ten un poco de paciencia. No hay plazo que no llegue ni tiempo que no se cumpla. Hay historias que salieron recientemente que nos enviaron hace casi 8 meses, 10 meses. Y bueno, no es que los ignoremos, es que tratamos de meterlos en una lista e ir contándolas una por una. Es por eso que estamos tratando de subir contenido diario. Nos llegan muchas historias, unas excelentes, otras que quizá a lo mejor las personas pues no es una historia muy larga y tratamos de hacer historias conjuntas. Y bueno, a lo largo de este camino hemos visto historias que se relacionan con otras. Y esta es una de tantas. Hace tiempo hicimos un video de 3 historias cortas donde ocurrió un suceso a un famoso luchador que a lo mejor la gente no lo identifica mucho, pero es un luchador de una dinastía que ya falleció. Lamentablemente es una persona que falleció como muchos luchadores igual quisieran hacerlo, justamente haciendo su trabajo. Y no voy a decir su nombre por respeto, porque en el video se explica que pues no debía de andar acompañado con quien no estaba acompañado. Y me recordó mucho la historia que viene hoy. Esperemos que les guste mucho. ¿Cómo están, gente de Miedo 867? Quiero mandar un saludo desde aquí de Santa Catarina. Quiero contar esta anécdota. Mi familia teníamos un rancho cerca de la entrada de Agualeguas, que está entre la carretera, entre Monterrey y Nuevo Laredo. Creo que ustedes sabrán dónde es. Y bueno, fue cuando empezó la época de violencia que se movió hasta Nuevo León, que empezaron a ocurrir cosas muy malas para la familia. Hubo algunas personas que conocíamos que fueron secuestradas, otras personas fueron puestos a cuota. Y bueno, nosotros teníamos un rancho que teníamos algunas cabezas de ganado.
Y bueno, hasta el lugar fueron personas a buscar dinero a cambio, digámoslo así, de protección, pero todo el mundo sabemos que es, pues, o pagas o te amenazan con hacerte daño. Y en ese entonces, lamentablemente, no había nadie que tomara una decisión. Se le avisó a mi papá, yo era muy joven, tendría 16, iba a cumplir 17 años. Mi hermano mayor estaba estudiando en Houston y mi hermana, pues ella seguía acá en Santa Catarina con mi mamá. Y se le avisó a mi papá que habían ido unas personas a, pues, pedir que iban a querer una cantidad determinada. En ese momento pidieron algo, pero pues no había dinero para darles. Y bueno, cuando fue mi papá a tratar de ver qué podía solucionar, yo fui después con él, pero él fue solo para ver qué había ocurrido. Y bueno, estas personas, como para dar un mensaje, dañaron a dos animalitos, a dos toros. Y bueno, ya saben lo que les hicieron. Y mi papá encontró estos animales en la entrada del rancho. Y bueno, ahí él se quedó porque dijeron que iban a ir después. Y bueno, ya negoció determinada cantidad. Nuestro rancho, no voy a decir cuál era la ubicación porque pues después se vendió. Y bueno, no tiene caso mencionarlo. Pero este rancho pasaba muy cerca de la carretera nacional, la que va de Ciénega de Flores a Sabinas Hidalgo. Y bueno, estas personas, nosotros teníamos ahí unas bodegas y ellos instalaron pues a personas que vigilaban ahí, se hacían pasar por trabajadores del rancho, pero bueno, se la pasaban ahí viendo en la carretera quién pasaba, quién no. Y empezó un periodo difícil. Estas personas usaban el rancho para esconderse o para llevar personas que ellos pues levantaban. Y empezó a ocurrir que desgraciadamente pues bajó la economía del lugar, empezó una especie de crisis y pasó que nos dimos cuenta que habían desaparecido dos cabezas. Yo ya tenía pues ya podía ir, mi papá había dicho que estas personas les habían dicho que podíamos ir, que no nos iban a hacer nada, simplemente teníamos que tener identificada la camioneta para que supiéramos que éramos nosotros, para que no nos hiciera nada. Y al darnos cuenta, uno de los vaqueros nos reportó que habían desaparecido dos cabezas, dos vacas. Y bueno, mi papá y yo en un fin de semana fuimos a buscarlas. El rancho era pues bastante extenso. Se metía rumbo a las montañas y se metía del otro lado. Y anduvimos buscando durante pues prácticamente todo el día. Mi papá tenía ya palabrada una de esas vacas para la venta y definitivamente no la encontramos. No encontramos a las dos, buscamos en alguna pileta, en alguna represa, a ver si habían caído o en un barranco, y no aparecieron esos animales. Y lo primero que dijo mi papá, seguramente como estas personas también hacían pues negocios y sabíamos que a pesar de que supuestamente nos daban protección, también veíamos que nos robaban una que otra cosa de vez en cuando. Y mi papá sospechó que le habían robado esas dos vacas. Y aún recuerdo que fuimos cerca de un bebedero, de una especie de manantial donde se acumulaba el agua y aparte salía muy poquita agua natural. Ahí los animales iban constantemente a beber. Y nos extrañó mucho ver lo siguiente: hallamos una vaca que no era nuestra, pero era de un rancho vecino. Y vimos que esta vaca estaba prácticamente dividida a la mitad, pero voy a decirles lo más extraño. La parte de enfrente, lo que viene siendo el cuarto frontal, las patas de enfrente hasta la última costilla y la cabeza estaba intacta, pero de las costillas hacia abajo estaba totalmente limpia. Solamente estaban los huesos.
nos dimos cuenta que no tenía, pues, no había sido afectada por la putrefacción y al parecer tenía cortes perfectos, los cuales aparte de tener cortes estaban cauterizados. Es como si de alguna manera o con una herramienta muy fina se hubiera limpiado exactamente perfecto el esqueleto. Nos extrañó mucho, recuerdo que mi papá se quedó a ver, el animal no tenía mucho de haber sido, pues haber fallecido, todavía no tenía rigidez y no estaba muy lejos. Yo fui a avisarles hasta el otro rancho y las personas ahí encargadas fueron a verlo. Nos extrañó mucho, decidieron pues carnear lo que quedaba del animal y fue que nosotros pues nos fuimos a la casa y mi papá seguía preguntando pues que definitivamente qué habrá pasado con nuestros animales, si alguien les hizo algo, si alguien los dañó o si estas personas se los habían llevado. Y bueno, pasó que cuando llegamos a las personas que vigilaban, mi papá les dijo, pues eran unas personas que de hecho después nos enteramos que los pescó un grupo contrario y bueno, estas personas fallecieron. Pero mi papá directamente les dijo al que estaba ahí, le dijo, mira, si me dices la verdad te doy pues ahí algo de dinero, nomás quiero que me digas para no estar buscando pues de okis, ¿verdad? Y este muchacho era un muchacho de unos 15 años. Y él dijo, no, jefe, le aseguro que no, pues que yo sepa nadie se ha metido, nosotros estamos aquí vigilando. Si alguien del grupo se hubiera llevado, pues nos hubiéramos dado cuenta. Y si alguien que no es del grupo hubiera entrado aquí rápidamente, pues hubiéramos reportado, porque en ese entonces había uno que otro enfrentamiento entre ese grupo y el grupo contrario que tenían. Y bueno, mi papá fue entonces que me dijo, ¿sabes qué? Mañana vamos a buscar a la otra parte de que no fuimos del lado oriente y ahora teníamos que ir al lado poniente rumbo al cerro. Y bueno, aún escuchamos en la noche cuando estábamos descansando, nos habíamos quedado esa vez en el rancho y escuchamos mucho agite, en los matorrales. Las cabras se pusieron algo inquietas y teníamos perros que cuidaban, los perros estaban muy inquietos también. Recuerdo que salimos a revisar y no notamos nada extraño. Y bueno, pues pasó que nos volvimos a descansar. Fue a la mañana siguiente que cuando estábamos por salir, recuerdo que salimos a darle de comer a los animales que teníamos ahí cerca y nos dimos cuenta que una vaca estaba cojeando, una vaca de la que era lechera, que de ahí se sacaba leche bronca, y nos dimos cuenta que esta vaca tenía un corte, una herida en una pierna trasera, como si alguien le hubiera quitado un pedazo y no parecía una mordida de algún animal. De hecho, en esa área de repente había osos, pero no habíamos visto en un buen tiempo. Y una vez más nos dimos cuenta que la herida o la lesión tenía al parecer poco de ser hecha y de hecho olía quemadito, a quemado. No sé si alguien ha pasado en alguna feria y sientes el olor cuando queman cinturones o les hacen agujeros. Olía exactamente igual y la vaca pues estaba cojeando. Y fue entonces que mi papá dijo, bueno, vamos a ponerle en un corral para que no pueda salir, porque pues de hecho era vaca lechera y se le había cortado la leche. Y dijo mi papá, bueno, la metemos ahí y al rato le ponemos cal y tratamos de limpiarle. Y bueno, recuerdo que nos fuimos a buscar una vez más esas vacas y teníamos ya ese pendiente porque definitivamente esas vacas ya se las habían pedido a mi papá para venta y andaba pues bastante apurado porque no le había dicho a las personas lo que había ocurrido y yo procedí a encerrar esa jaula en un corral. Ese tipo de corrales para que las vacas eviten irse.
se pone la vaca y no tiene mucha movilidad. La única forma sería brincando, pero es imposible. Y más si el animal esté herido. Y bueno, nos fuimos. Ese corral estaba enseguida de la vivienda que teníamos ahí provisional. Ahí se quedaba normalmente la familia, pero pues casi no nos quedábamos. Era más común que fuéramos y viniéramos. Ahí se quedaban los trabajadores del rancho en otro cuarto dentro de la vivienda. Y recuerdo que bueno, agarramos algo de comida, llevamos una hielera muy pequeña porque sabíamos que íbamos a estar buen tiempo en el monte, y procedimos a buscar una vez más estos animales. Y más que buscar, pasé muy buen tiempo con mi papá. Estábamos pues prácticamente pasándola muy bien. Vimos algunas cosas ahí del terreno, del rancho. Encontramos algunas cosas que habíamos perdido a tiempo atrás. Descubrimos que estaba empezando a brotar un manantial que bajaba del cerro. Y total de que pues buscamos en algunos barrancos y definitivamente no aparecieron estos animales. Y recuerdo que era sábado, mi papá les había dado permiso a los vaqueros, a los trabajadores del rancho, que eran tres personas que trabajaban ahí. Les dio permiso de ir, pues de salir ese día y regresar hasta el día siguiente. Y bueno, fue que estuvimos buscando y no apareció nada. De hecho, encontramos unas cabras que se nos habían perdido. Esas sí las habíamos encontrado, pero no estábamos tan preocupados porque pasaba que a veces se iban y regresaban, era muy común. Y no, nada en particular. Y bueno, se nos fue todo el día, se nos fue de una manera muy rápida. Y fue que mi papá ya vio que iba a oscurecer y dijo, ¿sabes qué? Vámonos de regreso. Y estaba apenas oscureciendo. Todavía había luz. Era en ese lapso cuando el sol se está metiendo, que ya no hay sol, pero todavía no se hace de noche. En ese transcurso pasan unos 15 a 20 minutos. Y recuerdo que mi papá se adelantó y dijo, bueno, vamos antes de que se haga de noche, vamos a curar a la vaca, a ponerle cal, y si está mal, pues ya traemos un veterinario. Y bueno, fue nuestra sorpresa que al llegar prácticamente a lo que vienen siendo las áreas donde teníamos al animal, la vaca no estaba. Y bueno, pues sí nos extrañó mucho. Los trabajadores no estaban. De hecho, ese día tampoco había habido presencia de las personas estas, de los delincuentes. No se habían puesto ese día ni el día anterior. Nos habían dicho, de hecho, que no iba a haber gente que hasta el día lunes, que era cuando empezaba la semana. Y vaya que nos extrañó mucho. Le dije a mi papá, ¿qué crees que haya pasado? ¿Se salió o qué habrá pasado? Y fue entonces que mi papá dijo, mira, el corral está cerrado, no hay forma de que se hubiera podido salir, y más porque la vaca estaba cojeando, no hubiera podido impulsarse porque la herida lo tenía pues en la pierna trasera. Y bueno, pues mi papá dijo, pues ni modo, pues vamos a ver qué hacemos. Y fue entonces que ocurrió algo que vaya, que me causó pues una impresión muy grande. Ya después que con el tiempo nos reímos del hecho. Pasó que mi papá estaba muy molesto porque había perdido las otras dos vacas, que ya las había dado por perdidas. Y todavía para colmo, esta vaca que pues de ahí se sacaba leche, mi papá estaba muy molesto y recuerdo que empezó a mentar progenitoras a diestra y siniestra, y yo estaba arriba del caballo en el que andaba pues bastante calladito para no hacerlo enojar. Y todavía fue pues la impresión que mi papá se quitó el sombrero que traía para aventarlo al piso, así como pues muy enojado. Y la sorpresa, bueno, fue que le cayó una lluvia de estiércol, pero así
pues prácticamente le cayó estiércol en la cabeza. Al caerle yo no me di cuenta pues qué era lo que había pasado, ya estaba empezando a oscurecer. Y fue que mi papá al caer le dijo, primero me había culpado porque no vio de dónde había caído, pero yo estaba frente a él. Y fue entonces que se nos ocurrió mirar hacia arriba. Y fue entonces que ahí nos dimos cuenta o supusimos lo que había ocurrido. A las personas que se lo contamos, no nos creyeron. De hecho, a mi papá llegaron a decir que había mentido para no vender esas reses. La verdad las había vendido un poco económicas porque necesitaba el dinero, no por la urgencia de venderlas. Vimos cómo esta vaca estaba aproximadamente a unos 100 metros de altura, detenida de nada, e iba subiendo. Esta vaca de alguna forma iba flotando, y nos dimos cuenta que más arriba de la vaca había un círculo, una esfera luminosa. No puedo decirles qué forma tendría, se veía muy destellante. De hecho, cuando nos dimos cuenta por qué todavía no había oscurecido, era porque esa luz estaba justamente encima de la construcción. Y nos dimos cuenta que esa vaca iba elevándose poco a poco, girando no en círculos, o sea, girando en sí misma, y se veía que el animal pataleaba y se iba elevando. Y definitivamente pues suponemos que por el susto que tenía la vaca fue que soltó pues el excremento. Y lo que sí me dio risa ya con el tiempo es que todo le cayó a mi papá cuando se estaba quejando. A mí, cuando lo contamos en familia, nos da mucha risa que mi papá estaba quejándose. Incluso me acuerdo, yo recuerdo que mi papá aventó el sombrero y dijo, Dios, ¿qué más sigue? Y pues le cayó todo eso encima. Imagínense cómo nos reímos ahora. Y pasó que esta vaca subió pues mucho, unos 100 o 200 metros, no podría calcular una altura estimada, y simplemente vimos que al parecer esta luz la absorbió, y en cuestión de un segundo esta luz se dirigió al poniente y se internó entre los cerros, y la perdimos de vista en un instante. Y fue que mi papá y yo nos quedamos viendo al cielo y no teníamos ninguna explicación. Yo les voy a decir esto, en ese momento me dio mucho miedo. Mi papá simplemente me dijo, ¿sabes qué? Pues vámonos, no tenemos nada que hacer aquí, va a pasar algo muy grave, vamos a hablarle a la policía o vamos a hablarle a quien tengamos que hablarle. Y bueno, fue que le dije, ¿sabes qué, pa? Primero pues lávate la cara, mira cómo andas, andaba todo lleno de suciedad. Y fue entonces que bueno, él se limpió, agarró agua y se lavó la cabeza y se cambió la ropa. Y saliendo él me dijo, ¿sabes qué, hijo? Nadie nos va a creer. Definitivamente yo no lo creo todavía. Y lo mejor que podemos hacer es irnos por hoy. No sé si lo que se lo llevó vaya a regresar. Y bueno, vámonos y ya volvemos mañana que estén los empleados. En total, ya todos los animales estaban guardados. Los que eran de la casa estaban guardados y sabíamos que nadie andaba rondando en esos lugares, porque al oscurecer era que había retenes de estas personas. De hecho, cuando nos fuimos, vimos a personas de esa agrupación que nos reconocieron y nos dejaron ir. Esto pasó hace ya bastante tiempo. Con el tiempo, afortunadamente la situación de inseguridad se fue, pero nosotros, por la enfermedad de mi mamá, ella fue víctima de cáncer. Mi papá vendió todo lo que tenía para tratar de salvarla, y pues lamentablemente no se pudo, pero se hizo todo el esfuerzo. Y bueno, aún recordamos esa anécdota. Si les puedo decir esto, en alguna ocasión alguno de los
pues no sé cómo llamarlo, halcones que estaban ahí, le decía a mi papá que había visto bolas de fuego o luces rondando por el rancho. Y recuerdo en un episodio que comentaron ustedes, que de hecho fue al parecer en un área cercana, de una burbuja luminosa, que era prácticamente lo que nos mencionó este muchacho. Y bueno, también vi su episodio donde a un luchador les cayó un caballo del cielo. Fue entonces que me animé a mandarles esta historia. Esto ocurrió prácticamente en la entrada de Agualeguas. Y bueno, espero que cuenten esta historia. Les mando un saludo. Le quiero mandar un abrazo a mi mujer que se llama Fabiola. Y esperemos que su canal siga creciendo. Les mando un saludo desde San Nicolás de los Garza. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta anécdota? Miren, en el caso de este tipo de abducciones, hay infinidad de videos en la red, no solo en México, se ha visto este fenómeno en España, se ha visto este fenómeno, si no me equivoco, en Argentina y en Chile. Y les quiero eh, decir que en México algunas personas han mencionado cosas así. Les repito, nos llegó una historia, pero pues prácticamente la metimos en el episodio de 3 historias cortas. Va un luchador, el cual no diré su nombre porque él ya falleció. Y aparte, bueno, los que miraron ese episodio ya sabrán por qué no puedo decir el nombre. Un gran luchador. Y simplemente él iba manejando y de repente, ¡paz!, le cayó un caballo en el vehículo y se lo despedaza totalmente. Y voltean para todas partes, no hay cerros, no hay puentes, no hay nada. ¿De dónde pudo haber caído un caballo? El vehículo quedó totalmente destrozado. Quiero mencionar esto, él sí nos dijo, pues muchas personas que se orillaron vieron lo que había ocurrido. Hubo testigos, es una carretera muy transitada, si no me equivoco es en la México-Puebla, y muchas personas vieron que el caballo cayó del cielo sin ningún tipo de premeditación ni nada, y no hay ninguna explicación. Y igual creo que el periodista Jaime Maussan llegó a subir un video que había tomado, no recuerdo en qué país, en el programa Otro Rollo. Y bueno, de hecho lo tomaron como de que el caballo volador o algo así. Y bueno, este fenómeno sería cosa de que volteamos a ver a los cielos. Eso podría explicar también las personas que decían que veían Pegasos en la antigüedad, o seres voladores, animales voladores. Evidentemente, si yo fuera en la carretera o fuera en el monte y veo que va una vaca volando, pues si no tengo explicación de extraterrestres, pensaría que es una vaca voladora, lo cual es pues bastante poco probable. Y bueno, amigos, esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo qué les pareció. Y sobre todo, raza, compartan nuestro contenido, ayúdenos a crecer. Creo que ya estamos en los 20,000 suscriptores, si no es que ya los pasamos o nos queda casi nada. Y raza, bienvenidos a los nuevos miedomaníacos. Este canal es de ustedes, las historias que llegan son de ustedes. Hay personas que nos mandan sus historias y después nos dicen, me gustó mucho cómo la contaron, qué buena historia. Y yo les digo, amigo, es tu historia la que contamos, nosotros nada más pues ahí parloteamos, y la historia y el contenido es suyo. Y raza, les agradezco mucho el apoyo. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora, y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.